Blackwood House presenta John, para ti, ¿qué es trabajar? Y a propósito de que estamos grabando uno de... ¿Qué estamos? ¿Junio? Mayo. Cierto, mayo. Es día de trabajo, ¿cierto? Es verdad. Toda la semana en la comunidad de Blackwood el tema del trabajo estuvo súper intenso en la conversación. Para mí el concepto de trabajo es un concepto creado básicamente humanamente para poder sostener un sistema económico y un orden social que nos lo vendieron como un progreso, nos lo han vendido como el camino que se tiene que hacer para ser feliz. Y muchos han fundado ideologías alrededor del trabajo donde evidentemente el día de hoy lo hemos llevado al nivel de la pornografía de trabajo, es decir, la sobreexplotación, el performance exasperado, la pérdida del balance, si es que existe ese balance. Es una discusión fuerte que tuvimos en el grupo. Pero a mí, trabajo es cualquier energía que se le coloca, y mucho a la definición de lo que la física explica sobre qué es trabajo. Es la energía que se le coloca a algo para transformarlo en alguna otra cosa. A mí siempre me gusta reflexionar sobre el origen de nuestras palabras y me encanta porque la palabra trabajo tiene un origen horrendo. Proviene del latín tripalium, que era un tripalium, un instrumento de tortura compuesto por 3 palos. No ha cambiado. Y que originalmente se utilizaba para torturar, pero luego se asoció con el esfuerzo y el sufrimiento, y así se extendió. Tampoco ha cambiado. Justo, y así se extendió su significado a cualquier actividad que requiera dedicación y esfuerzo. Pero, a ver, lo que a mí me llama la atención de esto es cómo fue evolucionando y cómo seguimos, como bien mencionas, John, relacionando el trabajo. No digo que todos, pero sí en la gran letanía que nos hemos narrado a nosotros mismos como algo que requiere esfuerzo, que requiere dedicación, que requiere el sudor de tu frente para poder obtener algo a cambio. Para mí me fue transferido culturalmente, Fer. O sea, si recuerdo el principal aporte que tuve de mi familia, mi papá y mi mamá, es que ambos amaban la cultura del trabajo. Y fue la promesa de nuestra generación, una promesa. Si eres millennial y estás escuchando en este momento, nos vendieron que si trabajabas, si te educabas, si dabas pasos seguros en la escalera ascendente, ibas a llegar. Cosa que nuestros papás, la gran mayoría, no tuvo la oportunidad ni de estudiar, y entonces se dieron cuenta que esa escala ascendente que ellos veían que otros que la seguían sí iba ascendiendo, pues intentaron como transmitírnosla, y siempre nos dieron una noción del trabajo. Nunca me transmitieron una noción de trabajo sobre lo que yo era. O sea, era más bien un tema de trabajar. Por ejemplo, muy de niño, o más bien de niño y adolescente, mi papá me llevaba a pintar casas, tal cual. Esa era la forma de trabajo. Pero nunca me explicaron el propósito de ese trabajo. O sea, mi papá lo disfrutaba, no tengo idea, ¿no? O sea, no lo sé, nunca me transmitieron el busca lo que hay dentro de ti y relaciónate con eso. Para mí hoy en la gran fotografía, la relación vida-trabajo no existe. Tengo una vida y hago actividades, afortunadamente en esta vida, ahora con esta conciencia, que se traducen en trabajo. Es decir, estoy viviendo todo el tiempo, pero alguien puede decir, pero es que también estás trabajando todo el tiempo. Es que mi vida se trata de eso. Mi vida se trata hoy de conocer, jugar, aplicar en un circuito, y eso lo convertí en trabajo. Pero, y antes de cederte el micrófono, somos muy pocos los afortunados en este modelo de entendimiento de qué es trabajo, de poderse dedicar a lo que aman hacer en la vida. Qué bueno que tocas este punto, porque justo una de las conversaciones clave que se tuvieron en la comunidad de Blackwood giraba alrededor del significado que tiene el trabajo en nuestras vidas. Quienes ya han escuchado el podcast durante muchos años sabrán que mi postura ante el trabajo es abolicionista. O sea, cualquier movimiento, revolución, energía que se necesite para abolir el trabajo, yo estoy de acuerdo. Porque considero que los seres humanos no estamos aquí
en esta experimentación llamada vida para trabajar. Yo creo que hay muchas cosas más divertidas que podríamos hacer. Y esto lo traigo a colación porque al final del día, en esta narrativa, sobre todo de este sistema desde la era industrial para acá, pues nos hemos vendido, como bien decía John, esta idea de, bueno, trabaja y vas a obtener algo, pero la verdad es que cada vez hay, por un lado, trabajos más indignos, que esto a qué me refiero, trabajos que requieren mucho esfuerzo, muchas horas, y al final las personas reciben muy poco en términos de la paga o el pago que reciben. Y lo que últimamente me ha volado la cabeza es que personas con trabajo siendo homeless. Cañón. O sea, es para mí, trabajador homeless son dos palabras que no deberían ir juntas. Sí, en concepto. O sea, ya de por sí la situación de una persona sin casa, sin techo, es crítica y angustiante, pero creo que es que en serio nunca creí vivir para ver que personas con trabajo tengan que vivir en la calle. Déjame poner el contexto de cómo llegamos a ese concepto. Además de todos los trabajos e investigaciones que desarrollamos para poder detectar señales y tendencias, una de las fuentes es YouTube. Afortunadamente hay muchos trabajos que hacen, como repito, trabajos continuamente, ¿no? Muchos generadores de contenido que están saliendo a la calle de cada uno de sus países para retratar la realidad social. Y en esas búsqueda de ver qué está pasando en América Latina, qué está pasando en Europa, está pasando exactamente lo mismo. Estando en Barcelona, por ejemplo, estando ahí, generadores de contenido de Barcelona estaban retratando la realidad de que gente que tiene trabajo en Barcelona tenía que irse a dormir al aeropuerto de Barcelona para pasar la noche, porque el sueldo no les daba para pagarse un lugar. Deja enfatizo eso. O sea, no es como una noche se quedaron en el aeropuerto. No, viven en el aeropuerto. Básicamente todo el día están en su trabajo y en la noche su lugar, en lugar de ir a una casa, a un departamento a descansar, su lugar es el aeropuerto. Eso fue como un warning, porque es un fenómeno novísimo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, en Madrid está pasando lo mismo, de este movimiento de inflación y especulativo del aumento del coste de vivienda, está sacando a los locales y a esta mano, esta fuerza de trabajo, está sacándola de la posibilidad de tener un lugar, porque al tener esta especulación que está incrementando el costo de vivienda, pues ellos con el sueldo que están recibiendo no les alcanza para tenerlo, entonces tienen que decidir sobre, a ver, o como o me pago dónde dormir. Y hoy están llegando en esa decisión. Entonces están decidiendo, a ver, ¿dónde puedo dormir? ¿Dónde puedo pasar la noche? Bueno, en un aeropuerto. El tema es que empezaron decenas, se están convirtiendo en cientos y están empezando a ver ya datos de miles, que ya están ocupando inclusive zonas específicas del estacionamiento de estos aeropuertos. Y así, ese fenómeno nos puso una alerta de una señal que estaba increciendo, porque además el número de pasar de decenas a cientos fue rapidísimo y de cientos a miles fue todavía mucho más exponencial. Y habla de la crisis humanitaria que está pasando en todos lados del mundo. Pero igual como tú mencionas, John, si nos vamos, por ejemplo, a nuestro país vecino, Estados Unidos, la situación es exactamente la misma. Recientemente vimos un breve documental en el que explicaban qué pasa con los trabajadores de los parques de en Orlando, Disney. Florida, sí. Bueno, y que no solo son de Disney, sino hay muchos parques ahí de diversiones. ¿Qué pasa con las personas que trabajan en esos lugares? Y tristemente, algunos tampoco tienen casa, duermen en sus autos, comen la basura que se tira en grandes cadenas de supermercados. Así es. Déjame pongo ese ejemplo. Hay un trabajador de uno de estos centros de entretenimiento, de estos grandes parques que además te venden eso como el lugar de la felicidad. Y él es un actor, o sea, él tiene un papel protagonista en las actuaciones de uno de los shows que están ahí. Él no tiene un lugar donde vivir, o sea, una casa, él vive en el auto, él vive en su auto. Y él va a las tiendas de comercio como Walmart y estos grandes centros comerciales que en la noche tiran cosas, verduras, alimentos a la basura. Y él hurga en la basura. Cuando las cámaras van a buscarlo y dices que mira, esta es una manera de ahorrar. O sea, no pienso gastar X cantidad de dinero pagándome la renta.
ni X cantidad de dinero en alimentos. O sea, porque los quiero para vivir. O sea, ese dinero que gano no me alcanza para pagarme alimentos y vivienda, un lugar donde vivir. Y es como, pues me los tengo que ahorrar y hago esto. A veces tengo suerte, a veces hay cosas bien buenas, a veces no. Y a veces hay que cosas bien buenas y las va guardando en el auto. O sea, el auto es un refrigerador también. Es ¿cómo nos permitimos llegar a ese momento? Y es ahí cuando es el working homeless, que era el término que traía este documental. Y es de, sí, Fer, coincido contigo. No, worker homeless, ¿no? Worker que es homeless. El trabajador que no tiene que hacer. Worker homeless. Y es como, ¿cómo es posible que el sistema haya llegado ahí? Y cuando vemos los videos en América Latina, se replica. Y lo mismo en todas partes del mundo. O sea, hicimos este ejercicio de ver qué estaba pasando en otras partes del mundo. Es idéntico. Y de repente te miras en el espejo. O sea, hoy, a nivel personal, se los digo, Fer y yo somos emprendedores, emprendemos una compañía que es muy sexy en términos porque está basada en conocimiento, creatividad e innovación. Pero toda esa injusticia laboral no estamos exentos. O sea, las compañías siguen sin invertir en los temas más importantes, pagan una bicoca, sus trabajadores están en situación de esclavitud. O sea, nosotros no tendríamos que decir, no, en esto no está pasando. No, espera, está pasando en esta industria exactamente lo mismo y le están pagando una bicoca a todos los humanos que están trabajando en ese lugar con condiciones horribles. Y aquí en México, al menos los más privilegiados combinan sueldos. Pues de repente tú y yo más alguien más juntan sus salaritos y viven en un departamento de 50 metros cuadrados, 3, 4 personas, que entre los 4 pagan la renta, ¿no? O sea, es como... Es la manera en la cual están. Y está, por ejemplo, última cosa, en San Francisco, que debería ser la meca del ejemplo de lo que está pasando, porque cuando ves el top 10 de las compañías más valiosas del mundo, son compañías tecnológicas y son compañías originadas en ese sector, básicamente. ¡Fuck! Ya no están viviendo como solían vivir hace 15 años. Hoy están haciendo la misma práctica que está en todas partes del mundo. Es como viviendo en departamentos hacinados, gente viviendo en sus autos, que tienen sueldos de tecnología, o sea, y tienen puestos de tecnología importantes. No puede ser. Y bueno, solo para cerrar como esta, no sé, rápido análisis geolocalizado, si vamos a Corea, está pasando exactamente lo mismo, ¿no? Al final creo, John, que esto entonces transforma la forma en la que percibimos y le damos significado al trabajo. Porque hoy en día este concepto romántico de cuando tú vives de lo que amas, no tendrás que trabajar ni un solo día. Pues sí, suena increíble y quizás las personas querríamos eso, pero al final del día vivimos en un sistema que no te permite, en el 99% de las veces, trabajar en lo que realmente te gusta. Terminas trabajando en algo, lo que sea, porque es la única oportunidad o porque es lo que tienes a la mano. Claramente. Y eso es lo que a mí me parece tristísimo, porque al final del día podremos percibir cada quien el trabajo de maneras distintas. Hay quien se volca y dice, no, para mí mi trabajo es mi propósito de vida, lo cual está bien. Y hay quienes dicen, ¿sabes qué? No, el trabajo es trabajo y sirve para lo que sirve, que es generar dinero, pero no te tiene que gustar. Yo creo que aquí el punto clave es que no existe una sola forma correcta de ver el trabajo, porque esto depende de muchos factores. O sea, claro que yo, Fernanda Rocha, desde mi privilegio podría decir, no, sí, busquen dedicarse a lo que aman. Claro, pero yo no sé en qué condiciones estás, en qué estado estás, si el lugar en el que estás es seguro. O sea, sería inconsciente, incluso irresponsable decir eso, que como que hay que la gente que se dedica a lo que ame, pues ojalá todos pudieran, pero yo me doy cuenta en todas estas señales, que ya no son señales, es una gran tendencia de lo que está pasando, que es imposible dedicarse a lo que uno quiere y aquí no faltará quien venga y diga sí, pero es porque no le echan ganas. Y creo que al final del día eso es otra de las cosas que está relacionada con el trabajo, como este echaleganismo que pareciera que con que te esfuerces más y sudes más y tengas más, no sé, ganas, por decirlo de alguna manera, de trabajar. Y es que no tiene que ver con eso. Porque si tuviera que ver con eso, las personas que se levantan a las 5 de la mañana y regresan a su casa a las 12 de la noche serían millonarias. Y no es así. Entonces, creo que lo más importante para mí a reflexionar este Día del Trabajo
es que estamos viviendo una situación crítica en donde el trabajo ya no es lo que era, el trabajo ya no es lo que se prometió, ya no basta con tener un trabajo. Ahora, por eso este concepto del politrabajo se ha venido haciendo cada vez más grande, porque tenés que tener 2, 3 trabajos para poder sacar adelante, ya ni siquiera te voy a decir una vida de lujos, sacar adelante las necesidades básicas. Sí, y aquí lo voy a decir abiertamente. O sea, me veo en el espejo. Tú y yo somos profesores, damos clases. Tú y yo tenemos una compañía que colabora con otras compañías. Tú y yo generamos contenidos. Tú y yo generamos artefactos. Tú y yo diseñamos, producimos audio, producimos videos. O sea, ¿cuánto politrabajo generamos? Y no somos ricos, porque ahí viene una capa importante de lo que te queremos decir. Cuando te dicen, dedícate a lo que quieras, me encantaría que encontrara la manera de poder generar la riqueza. La riqueza, no estoy hablando únicamente de dinero, sino también el valor emocional, el valor de propósito. Pero hay algo que me rompe totalmente el corazón. En una de las capas, y muy importante, hay una capa que se rompe, Fer. O sea, imagínate que lo logras. Imagínate que logras dedicarte a lo que quieres, la idea de lo que realmente amas, lo encuentras y empiezas a trabajar en ello y te empieza a fluir la riqueza alrededor, económica y todo. Hay un punto donde la capa te va a dar una crítica durísima. Es una capa ética y el sentido común. Imagínate que te dedicas a lo que tienes, ya tuviste suerte, pero te llega un trabajo, un proyecto que sabes que está totalmente en contra de tus valores o de tu expectativa de cómo funcionaban los valores en esa industria. ¿Qué haces? ¿La tomas? ¿La dejas? ¿La ignoras? ¿Defiendes tu postura? Hasta hoy, Fernanda Rocha y yo hemos defendido nuestra postura en el 100% de todo lo que hacemos. El costo es no ser ricos económicamente. Y entonces tenemos que hacer este politrabajo y dedicar una cantidad enorme de tiempo versus los que dicen, solo es trabajo, di que sí a todo. Y entonces sin esta capa ética, sin ese sentido común, sin este ser congruente con la visión de la vida, porque igual es interesante cómo personas salen a decir a la calle, no, sí, todo con ética, pero en su día a día es 100% inético. Voy a dejar un caso que estamos viendo y estudiando ahora mismo. Hace 2 días, uno de los medios de comunicación en este país, en México, que se llama Televisa, otra reportera, que es una reportera que tiene una fama interesante y hasta hoy bastante crítica con todo lo que hace congruente, que se llama Carmen Aristegui, publica a un chico que trabajaba para Televisa para hacer estos trabajos poco éticos de generación de contenido. Y eso está pasando en este momento. Este chico llevaba trabajando 7 u 8 años y evidentemente la pregunta es, chico, ¿por qué no renunciaste el primer año cuando veías que esta falta de ética estaba ahí? Pues porque el 99% de las personas están sobreviviendo, o el 100%, Fer. Inclusive los ricos son esclavos de su riqueza. Y estamos malentendiendo como humanidad dónde está la generación de valor. Y solamente estamos poniéndola en un sistema donde inclusive los que ganan estos millones mensuales o anuales ni siquiera pueden disfrutar con libertad lo que están generando. ¿Qué sistema tan complejo? ¿Qué sistema tan injusto? ¿Qué esclavitud moderna? Porque hoy nadie la está pasando bien. Y ahí tocas un punto bien interesante con otra palabra que se relaciona en muchas ocasiones con el trabajo, ¿no? La generación de riqueza. Y aquí podríamos tener toda una conversación filosófica sobre pues qué es tener riqueza, y para cada persona se va a significar algo distinto. Lo veíamos en la pregunta que hicimos en episodios anteriores sobre qué es el lujo, y alguien, me acuerdo perfecto, en YouTube alguien nos dejó un mensaje de, para muchas personas un lujo es comerse una manzana, ¿no? Y es verdad, o sea, es que estamos en una desproporción de totalmente, no solo mala distribución de la riqueza, sino una desigualdad que viene acompañada de un montón de violaciones a los derechos humanos, en la que ya ni siquiera, o sea, ya no podemos, como dices tú, estar como tranquilos y decir, bueno, vale, no va a pasar nada. Porque al final en este sistema, por ejemplo, quienes tenemos empresas o pequeñas empresas y colaboramos con grandes empresas, las grandes empresas son las que siempre intentan imponer las reglas en cuanto a
en cuánto tiempo te van a pagar y hacen estas malas prácticas de pagarte a 90, a 180 días y entonces tú tienes que financiar eso. Tú eres el banco, ¿no? Sí, ojalá fueras banco para que te pagaran intereses, ganar, pero exacto. No pasa eso. Tenemos casos, solo uno, de un proyecto que si no logra pagar, nos vamos a ir legalmente con ellos, que afortunadamente el resto de relaciones que nosotros hacemos de forma ética han funcionado increíble, pero esa forma de operar de esa compañía... Pero justo esto que mencionas es importante porque la razón por la que no nos hemos enriquecido al quizás el nivel exponencial que podríamos es porque, híjole, digo, si yo les contara, pero este no es un programa de chismes, pero es que en el 90% de los proyectos no hemos entrado porque, uno, las condiciones son indignas, o sea, de verdad, o sea, es irrisorio, es una broma ver cómo se hacen los contratos. O la otra son empresas que están haciendo granjas de bots, que te piden hacer cosas que al menos yo en lo personal no haría. Y que, como bien dices, eso significaría una entrada de X cantidad, la que ustedes quieran y se imaginen. Y hemos estado ahí muchas veces. O sea, si no tuviera principios... Sí, a ver, nuestra vida financiera estaría resuelta si hubiéramos dicho, hay un proyecto específico que tengo en la mente, sí a ese proyecto. Pero han sido cientos de proyectos a los que hemos dicho, no, güey, no creemos en esto, no queremos mancharnos en esto. El costo es que tú y yo el día de hoy, después de una práctica de una década, Blackboard tiene una década, tenemos que estar al mes, no al día, al mes. O sea, financieramente hablando, esto no está bien. Bajo los ojos de un tipo financiero que analiza la economía de una compañía que lleva 10 años en este sector en el que estamos, es como esta compañía, es la riqueza del mundo. Sí, pero la capa de ética que tenemos está cabrón. Ahora, cuando volteas a ver, y no quiero juzgar, o sea, esto no es juzgando, todas las personas que tienen que romper la capa de ética. O sea, decir, ni modo, o sea, si no hago esto, no como, güey. Si no hago esto, no hay educación para mis hijos, no pago la renta. Y es como, wow, te das cuenta que bajo diseño de sistema, o sea, esto no es tu problema. Sí, lo que estamos criticando no es las personas, sino el sistema que obliga a que las personas tomen X cantidad de decisiones. El sistema está diseñado para meterte en ese lugar, en ese rincón donde vas a tener, y es más, agradeces que llegue esta cosa. Y es de, wow, está mal. Y cuando vemos por dónde están las opciones o sea, nosotros mismos hemos pensado, hemos debatido, hemos diseñado sistemas distintos. Es un sistema tan grande y un sistema que hoy en día se está quebrando. Tú has visto cómo ha llegado Donald Trump y ha movido cosas, moviendo tan solo los aranceles. ¿Qué le pasa al resto de bolsas del mundo? Está quebrado el mundo, pero está sostenido todavía por el sacrificio tuyo y mío de todos los días. Porque estamos obligados a llevar de comer a la casa y no es como que pongamos pausa y decir, pues vamos ahora mismo a diseñar un antisistema y vamos a quemarlo todo. Esa opción ya no es viable, no hay. El quemarlo todo no es opción. Entonces, con toda esta gran intro que ya sabemos, ya diagnosticamos el punto donde estamos parados en términos de trabajo, la pregunta es, Fer, ¿qué podemos hacer distinto? ¿Cómo podemos seguir viviendo en tranquilidad? Para mí, una de las cosas importantes, si tienes oportunidad de decir no y buscar otra forma, sabes que el trabajo va a ser 1000 veces más difícil porque el mundo no está diseñado para gente que tiene esta capa de ética. Por lo tanto, no es bueno o malo, no lo leas como bueno o malo, pero si vas a la capa de ética, tienes que saber que el juego se hace 1000%. Es la versión supreme del videojuego. No te la recomiendo. Fer y yo estamos jugando ese videojuego desde hace 10 años. Es complejo, requiere todo de nosotros, requiere de nuestra vida. Pero nuestra vida ha sido diseñada porque disfrutamos conocer. El tema de conocer es que al conocer la realidad y cómo funciona, duele otro 1000% más. Y hay gente que te dice, bendita ignorancia, y yo te lo digo, sí, es bendita porque al menos tu foco está en conseguir economía basada en dinero y no en entender lo complejo del sistema para entender por qué no tienes dinero y por qué no puedes generarlo aunque hagas lo que hagas. Esa realidad duele. 2, si decides participar
en un mundo donde no hay esta capa de ética. Es decir, John, perdón, pero tengo que trabajar y tengo que decirle sí a todas las compañías y me hacen hacer lo que tengo que hacer y tengo que concursar en lo que tengo que concursar. Es como, hazlo. Trata de, al menos en una pequeña dosis, llevar esta conversación al interior de, oigan, podríamos considerar otro punto de vista como una idea más, como una manera de aportarle a que esa magnitud de la no ética llegue a un equilibrio al menos 1%, y eso ayudaría mucho. Sí, como tratar en medida de lo posible comportarse como la humedad, ¿no? Exacto. Infiltrarse como un pequeño poquito. moho que va creciendo en ese sistema que es muy injusto con todos. Eso sería un aporte fantástico. Llevar este tipo de ideas pro planeta, pro humano, pro vida, pro creatividad. Sería un aporte fantástico. No solo, yo creo que para el presente no, sino para los humanos que están atrás o que no han nacido. Solo quiero aclarar que cuando decimos pro vida, no nos referimos a los movimientos en contra del aborto. No, sino cuando hablamos de pro vida, hablamos de en pos de la vida en todos sus espectros, no solamente humana. Sí, animal, vegetal. Por eso dije planeta, ¿no? El humanocentrismo es algo que tú y yo no estamos de acuerdo, pero ahorita estamos en la fase solo de consumercentrismo y por supuesto que no estamos de acuerdo, ¿no? Pero bueno, estamos defendiendo. Y la 3, si ya tienes un Shit Jobs, que es un libro que tanto hemos discutido en este podcast, y realmente no ves una manera de que sea en el corto plazo cambiarlo, ok, párate todos los días de manera estoica. De hecho, una parte de este podcast va a trabajar al final con la gente de Patreon, este estoicismo en estos tiempos, aunque yo no estoy de acuerdo en que tengas que bajar la cabeza y poner foco sin entender la realidad. Es complejo, pero es una manera de hacerlo, es una manera de sobrevivir en el sistema. Pero en paralelo es algo, o sea, tu responsabilidad, tu capacidad de responder, es decir, no quiero esto hasta llegar a los 60, John. No va a pasar, tu cuerpo no va a aguantar. ¿Y sabes qué va a pasar contigo? Y conmigo, si no hacemos algo, vamos a llegar a nuestros 60, 70 años trabajando sin haber logrado nada, o sea, sin haber tenido una base que digas, bueno, al menos en los 70 me pago mis medicinas. Creo que no vamos para allá. El mundo va a entrar y la fotografía de la gran foto de donde nos estamos moviendo como humanidad es que nos estamos haciendo viejos masivamente y no estamos construyendo la riqueza de nada de ellos. Eso es brutal. Por lo tanto, vamos a tener una masividad de ancianos enfermos, decrépitos, sin casas, homeless. Y eso es un mundo que viene, está tocando la puerta. No queremos ser esa estadística. No queremos estar ahí. Entonces, en paralelo, y esto va a implicar un esfuerzo tuyo, busca una manera de coincidir tu experiencia de vida, tu propósito humano, para diseñarte una alternativa creativa de generación de energía o riqueza. No estoy hablando solo de dinero, sino de realmente poder compartir y rescatar esa energía que necesitas. La energía puede ser traducida en dinero, la energía puede ser traducida en colaboraciones. Es más, rescatemos el trueque. O sea, yo como compañía, y lo he platicado con Fer, imagínate que una vez al año se llama el Día de las Posibilidades, y hablamos de compañías que nos necesitan de verdad y que nos truequean algo. Es como, a ver, yo compañía que produzco esta cosa, quiero truequear contigo. Igual la transacción no es financiera y económica. Regresamos a las bases del pasado, regresamos al origen. Y es, a ver, yo sé esto, tú sabes esto, intercambiémoslo. Ese tipo de nuevas cosas, probablemente hagámoslo. Entonces, encuentra un nuevo sentido a la manera en cómo concebimos el trabajo. Mira, yo más que decirle a la gente qué hacer o qué no hacer, o sea, yo creo que todos sabemos realmente lo que necesitamos, porque, claro, John suena súper dramático cuando dice, no, y no hemos generado riqueza. La verdad es que yo no estoy perturbada en ese aspecto y evidentemente hablo desde el privilegio, porque creo que también somos conscientes, o al menos hablo por mí, en que mi conciencia está intacta. O sea, el saber y poderme ir a la cama de no le debo nada a nadie, estoy tranquila, no he hecho algo por el cual se me pueda juzgar en términos de que yo con dolo llevé a cabo una acción a sabiendas en lo que me metía, no, o sea, no lo tengo. Y creo que también es entender que el trabajo, a mí por lo menos, más allá de la generación de riqueza, a mí el trabajo, la forma en la que siento esta retribución es que tengo la libertad. Y eso
para mí, Fernanda, es más valioso que cualquier cosa. Me encanta. Tengo la libertad de elegir con quién voy a trabajar y con quién no. Tengo la libertad de levantarme de una mesa. Tengo la libertad de practicar el deporte de alto riesgo, que es dar mi opinión. O sea, tengo la libertad de hacer un montón de cosas que en otro lugar, bajo otras circunstancias, yo estoy clara que no podría hacerlo. Tienes toda la razón. Nuestra experiencia de vida es riquísima. Rica. Es el concepto de riqueza que estamos defendiendo ahora. Y por supuesto el costo de una vida donde la libertad está ahí, que además mucho de lo que hemos analizado con Luis Armando es que al final todos estos multimillonarios o billonarios tienen toda la riqueza excepto libertad y son tan pobres en lo que realmente importa que te hace contrastar, ¿no? Te contrasta en dónde estás parado. Fer, yo no sé tú, cuando comencé a estudiar y me viene a la mente siempre como un fantasma del pasado. El rector del Tecnológico de Monterrey de Ciudad de México nos hablaba de una estadística que ya la investigué nuevamente y ha cambiado. Él nos decía que más del 90% de la gente que estudiaba un algo no se dedicaba a ese algo. 90%. Cuando lo supe, cuando yo tenía, 20 años, 19 años, dije, ¿cómo? Entonces, ¿para qué estudias? O sea, ¿para qué estudias un algo si no lo ejerces? Pero tampoco ha sido bastante clarificador a dónde nos hemos movido. Hoy, más del 50% de las personas que estudian algo no ejercen ese conocimiento. Y lo más fuerte es que en junio del 2015, un estudio que hizo el doctor de Harvard, Robert Schwartz, encontró que el 90% de la población mundial no sabe pensar. Y no es que sean tontos, o sea, esto no es un tema de inteligencia, simplemente no correlacionan el entendimiento de cómo las fuerzas del mundo actúan en la realidad que tenemos del día de hoy. Para mí es un tema de conectar cosas. Y por lo tanto, y él lo dice, lo voy a leer textual, la gente no ha aprendido la forma más amplia y creativa de pensar. Cuando tienes estas dos estadísticas, 50% de las personas no se dedica a lo que estudió. De ese 100% de personas, una cuarta parte está en la economía informal de los que estudiaron. O sea, no estoy hablando de los que no estudiaron. De los que estudiaron es como 50% no se dedica a nada y de ese total, una cuarta parte se fue a la informalidad. Y cuando, por ejemplo, veo conversaciones de HD que han tenido datos de qué está pasando con la fuerza laboral, más del 50% de los que están trabajando odian su trabajo. La fotografía en este momento de la humanidad es de, güey, se está pudriendo. Nos estamos pudriendo en este sistema. Y la única manera para mí, mentalmente hablando, porque a nivel sistema no puedes, pero lo único que sí tú eres rey y emperador es lo que pasa al interior de ti. Ahí sí eres tú. Tú eres el patriarca de ese mundo llamado tú. Esa libertad que tienes al interior, esa manera de transformarlo, sí puedes hacerla rica con los valores que tú sí quieres transmitir en tu núcleo más directo. Tú y yo somos el reino de Fer y John. Aquí ocurre en nuestra vida. Cuando interactuamos con el exterior, tenemos que estar hablando de esto, trabajo, sistema, economía, sociedad. Pero en el tú y yo, Fer, en este mundo que tú y yo hemos diseñado, somos ricos. Las conversaciones son amplias, hablamos de todo, tenemos que comer, tenemos que pensar, tenemos tiempo de sobra, poder de decisión. La pregunta para ti es, si en el mundo exterior que pareciera inalcanzable, no hay nada más que transformar, ¿qué cosas sí puedes transformar al interior de esa dinámica personal y de compartirte con las personas que sí son valiosas para ti? Hablo de tu esposa, de tu pareja, sea hombre o mujer, de tus niños si tienes hijos, de tu familia inmediata. Ese reino, ese sí te corresponde a ti llevar y tratar desde ahí, desde ese núcleo, hacer una transformación pese a que el mundo se esté incendiando allá afuera. Y ese mundo personal me parece rico, me parece salvable, me parece totalmente administrable por ti. Y los valores donde tú deberías estar invirtiendo, y te lo recomiendo con mucha insistencia de la bondad, o sea, no de obligarte, sí es de ampliar tu capacidad creativa, sí es de conectar puntos, sí es de aprender más. Duele, pero la realidad, una vez conocida,
Y una vez administrable, donde tienes poder, realmente comienza a cambiar cosas. Y eso es una solución de lo que no se puede solucionar. Coincido contigo. A eso me refería, que cada quien sabemos lo que realmente necesitamos. Y va a haber personas que digan, no, yo lo que realmente necesito es X cantidad de dinero y esta es la única forma de obtenerlo. Está bien. O sea, creo que al final, como lo dijimos anteriormente, no es juzgar a la persona, sino entender que estamos en un sistema que es injusto y que si bien se está desquebrajando y lo estamos viendo en muchas señales, pues hay que sujetarnos de la comunidad. Para mí eso es lo más importante. La forma de salir adelante de todo esto que está ocurriendo siempre va a ser el refugio de la tribu, ¿no? De lo tribal. Y esto puede ser tu familia consanguínea o porque tú te creaste tu propia familia, como sea. Creo que ahí es donde está lo importante y como decías, es nuestra única área de soberanía real en la que tenemos injerencia. Para cerrar esto, solo quiero en un minuto responder una postura. Para mí no existe un equilibrio vida-trabajo. No hay. Quien quiera hacer el equilibrio, hágalo. No está bien ni mal. Simplemente yo estoy tomando una postura. Donde debería estar toda tu atención es en la vida, no en el trabajo. La vida. ¿Tú para qué viniste? ¿Cuál es tu verdadero propósito? Que si no estás ejerciendo el día de hoy, vale, ya tenemos un diagnóstico de partida. No te estás dedicando a lo que te hace feliz. Perfecto, no pasa nada. Eso que haces todo el tiempo, que igual te ocupa 10, 12 horas, haz el cálculo. ¿Cuántas horas humanas tienes para comenzar a hacer un cambio? Porque entonces comienzas a equilibrar eso que le das prioridad llamado vida. Para mí, trabajar tiene que ver con dedicarte, sí, a lo que te parece relevante en la vida. Sí, intenta encontrar ese lugar. Cuando llegues, y nosotros ya llegamos ahí y te lo decimos, no es que todo se vuelva fácil. No es cierto. Es igual de complejo. Igual, y más porque sabes que hay un sistema que te quita esta economía porque vives en un país, te quita impuestos, te quita muchas cosas que son injustas, que tú dices, fuck, vivir en la ilegalidad debería ser increíble. Pues sí, y tiene su riesgo. Entonces esta capa de ética también tiene que estar definida por ti. Entonces, para mí no hay equilibrio vida-trabajo, hay vida. Y si a lo que te dedicas en esa vida, a lo que amas en esa vida, generas en el intercambio ese valor que estás buscando, ese intercambio energético que tú le llamas dinero o credibilidad o tranquilidad en las noches o libertad, eso que estás buscando, pues se logra a través de la vida, no de trabajo. Bienvenidos a Creative Talks Podcast. En la edición 309 de Creative Talks Podcast, hablamos sobre las conclusiones creativas que trajo el blackout de España y Portugal. Somos seres sociales. Ante momentos de fragilidad y vulnerabilidad, aflora la solidaridad, la socialización, el contacto con los nuestros, con aquella visita de carne y hueso para preguntar, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Ante la desconexión forzosa, reconectamos con lo que de verdad importa, con los demás y con nosotros mismos. En la comunidad de Blackbot se desató el análisis sobre qué significa trabajar. Te contamos todo. Reaccionamos en vivo al video de OkGo. Te traemos nuestro aprendizaje después de jugar el videojuego de tropeles de Black Mirror. Y para nuestros Patreon te hablamos de autodeterminación y estoicismo, una fórmula ganadora para el liderazgo. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Fernanda Rocha, el lunes 28 de abril tú te levantaste aquí en la ciudad de Querétaro y me dijiste, John, hay un blackout en España. Nosotros hemos hablado muchísimas veces, sobre todo en los episodios iniciales de este podcast, cuando éramos más apocalípticos. Hablábamos que, sí, lo éramos, estábamos muy cargados en el apocalipsis. Hablábamos que sí, evidentemente todo este sistema en algún punto iba a generar un blackout. Nuestra idea de blackout era global y ha pasado algunos blackouts en distintos momentos. Sin embargo, le tocó a España, a Portugal, una parte de Francia, una parte de Holanda, una parte de Finlandia. Experimentaron ellos un blackout que duró, dependiendo del lugar, más de 8 horas y evidentemente paralizó la vida económica social, porque imagínate no tener energía eléctrica ni para poder hacer transacciones bancarias. O sea,
tu dinero no podía ser sacado de un banco. El banco no podía hacer nada, no había electricidad, no había manera de comunicarte con la gente deseada y mucha gente se quedó atrapada en lugares de transporte, trenes, metros y una gran crisis humana en los distintos hospitales, pese a que tenían generadores. No alcanzaba la energía para todo el edificio, sino para los que más lo necesitaban, y evidentemente alguien que necesitaba asistencia tecnológica pues no la tuvo por todo este tiempo. Hasta el día de hoy, Fer, se habla de hipótesis, inercia eléctrica. La otra es un fenómeno atmosférico extremadamente raro que ya fue hecho a un lado. Y la más preocupante es un ciberataque que hasta el día de hoy ya está empezando a desestimarse, pero me parece raro que ya han pasado varios días y todavía no han dejado en claro. Frente al contexto que tenemos en la geopolítica internacional, evidentemente esto era lo que más preocupaba, porque un evento de estos significa que estás poniendo en jaque a una comunidad europea, y esa hipótesis a mí me parecía bastante compleja en el escenario. Sin embargo, en la parte linda, Fer, tuvimos un espejismo de lo que habíamos vivido en pandemia. O sea, solo que esta vez la gente sí pudo salir a la calle. Contrario a pandemia, nosotros que sí teníamos conexión y nos apartamos en este evento global, los que tuvieron suerte, la gran mayoría, estábamos conectados en línea en todos estos eventos dentro de la pantalla. Sin embargo, aquí se rompió la pantalla. La gente salió a conversar, la gente salió a poner su radio de FM con pilas, la gente salió a jugar fútbol, a conversar en bares, a pintar cuadros, a tomar el sol, al mostrarnos una humanidad que dice, ¿estos somos cuando nos quitan esto? Y esa foto, porque evidentemente nosotros no supimos nada hasta el otro día cuando comenzaron a subir en todas las fotografías de qué estaba pasando en todos estos lugares. Evidentemente tenemos un arraigo muy fuerte entre Madrid y Barcelona y mucha gente que está viviendo en ese lugar, que lo vivió, que subía sus relatos y que nos estaba mostrando de manera romántica una humanidad que hacía décadas que no estaba ahí. Y mucho de lo que tú y yo, cuando salimos a la calle el día de hoy, en lugares como Latinoamérica, en el México que estamos parados el día de hoy, pues no vemos a niños jugar en la calle, porque hoy jugar niños en la calle es un acto subversivo. Es como, pues, se la están jugando. O sea, es como estos niños los van a secuestrar, les va a pasar algo. Y tú y yo crecimos en la calle, Fer, y ese mundo ya no estaba. Y de repente esta desconexión eléctrica, este blackout, hizo que la gente saliera a la calle, que leyera libros, que mirara a los ojos al otro. Y ese momento que duró solo unas horas, ese gran apagón, donde por supuesto hubo una crisis humana fuerte, en la misma dimensión hubo una reconexión humana fascinante. Y eso es lo que quiero rescatar el día de hoy. Fer, ¿tú qué impresiones tuviste y qué reflexiones tuviste a nivel creativo de estas horas de blackout? Bueno, primero que los eventos de baja probabilidad y alto impacto, que se conocen como wildcards o medusas negras o cisnes negros, o sea, están ahí, ¿no? Y esto es un recordatorio para mí de puede pasar en cualquier momento, ningún país está exento de que esto ocurra. Y tú y yo lo hemos platicado de, a ver, John, si se va el internet no solo por unas horas, sino por días, semanas, meses, ¿a qué no nos dedicaríamos? Claro. Dado que gran parte de nuestra actividad pues tiene que ver con el trabajo en línea, ¿no? Eso para mí fue como un recordatorio. Lo segundo es que a mí me encanta mucho una chica que se llama Esther Paniagua, que escribe para El País. Y me encantó un artículo que escribió que se llama A 4 cañas del caos. Y es claro, o sea, esto porque fueron unas horas, pero yo no sé qué hubiera pasado si esto se hubiera extendido. Sí. O sea, como que fue un recreo, un break de, ay, qué padre, ya me hacía falta parar, me voy a echar a tomar el sol y toda esta cosa romántica que, ojo, es necesaria y que qué mal que tengamos que vivir un apagón para darnos cuenta que hay que parar y desprendernos de las pantallas. Eso también es otra lección. Pero también el tema de, bueno, ¿qué hubiera pasado si esto no hubiera durado unas horas, si se hubiera extendido? Yo creo que ahí, como bien menciona Esther, pues hubiéramos entrado en un pánico. Y digo pánico y hubiésemos entrado en general, aunque nosotros no estamos allá,
porque bueno, eso qué repercusiones hubiese tenido para el mundo entero, no solo para la comunidad europea. Y por otro lado, me hace pensar en todo este tema de la infraestructura eléctrica ahora con la llegada masiva de los vehículos eléctricos, ¿no? Como que me hace pensar de, ¿qué pasaría en un mundo donde todos tenemos un auto eléctrico, o al menos las personas que tenemos un auto hoy de combustión interna lo reemplazáramos por un vehículo eléctrico? ¿Qué pasaría con la red eléctrica, ¿no? ¿O qué pasaría con el consumo de la energía de todos los que usan IA? Imagínate que lleguemos a 7 de cada 10 humanos, como hoy está la internet. ¿Qué pasaría, no? Sí, o sea, como que hay muchas posibilidades de ver cómo esto podría extenderse. Entonces creo que al final me encanta, siempre voy a ser fan de los gestos, y yo creo, como muchos antropólogos sociales han declarado, sí hay esta falsa naturaleza humana de la que hablamos a veces de la humanidad nada más está esperando una oportunidad para joderse entre sí. Yo creo lo contrario. Yo creo que sí hay una cultura de cuidado que está impregnada en nosotros, y me encantó leer algunas otras reseñas de personas que se habían quedado en un tren, y como lo que pasó cuando los bebés lloraban, toda la comunidad como que trataba de hacer caritas, gestos para que los bebés no lloraran, o si había gente, adultos mayores, trataban de darles agua que traían, un bocadillo, ¿no? O sea, como que, claro, la idea de ayudar, porque quizás en la mente era como, esto va a pasar. Claro. O sea, como tú dices, ¿qué hubiera pasado si hubiera durado más de 3 días? ¿Qué hubiera pasado si se confirma que este es un ciberataque, ¿no? Sí, o sea, como que estamos en un momento con las suficientes tensiones geopolíticas como para que esto hubiera podido salir muy. Y tú y yo lo hemos platicado, o sea, la humanidad depende de unas fibras tan pequeñas que ponerla en jaque, solo hay que quitarle la luz, ¿sabes? Sí, es que esa es la parte que yo rescato, como esta hiperdependencia tecnológica que tenemos. Bueno, pues tiene sus ¿no? Su lado oscuro, bemoles. O sea, tiene sus bemoles, porque al final del día, al estar tan dependientes, pues nuestro sistema económico está ahí, nuestro sistema de comunicaciones, etcétera. Y fue hermoso ver cómo, no sé, como los radios y toda esta tecnología que ya consideramos en muchos casos obsoleta, pues al final del día forma parte del kit de supervivencia que también por ahí anduvo rondando, ¿no? ¿Qué deberíamos tener las personas en este kit de supervivencia para sobrevivir no solo a un apagón, sino a otras situaciones críticas que pudieran presentarse? Y eso también me hace cuestionarme si estoy lista para eso. O sea, me pongo a pensar, si en México hubiera ocurrido esto, ¿qué hubiera hecho yo? Además qué buena pregunta. No sé, igual también me hubiera tomado una cerveza, pero después de 12 horas ya me empezaría a decir, bueno, ¿qué sigue? Qué buena pregunta. Lo que debería estar pasando ahora con todos los que están escuchando el podcast es que se autopregunten ¿cuál es tu blackout? Y ¿estás preparado para ese blackout? Hay una cultura prepper que evidentemente se prepara todo el tiempo y tiene estas preguntas 24/7. No quiero que caigas en ese pensamiento de prepper, aunque los preppers siempre van a tener razón al final. O sea, debes de saber que el que se prepara extremadamente siempre va a tener razón. Eso es un hecho tal cual. Sin embargo, al prepararse pierden mucho de la experiencia de vida, pero bueno, al final van a prevalecer. Pero la pregunta en tu cabeza debería ser, ¿cuál es tu evento de blackout? Hay un par de cosas que voy a dejar en la mesa. Primero, María Jesús Espinosa de Los Monteros, que es directora general de Prisa Audio, salió a decir, oigan, esto que está pasándonos, ya lo habíamos dicho en 2016, ellos produjeron un podcast que se llama El Gran Apagón, que es una serie de ficción que se hizo en 2016, que justamente hablaba de esto, ¿no? De esto que ahora se convirtió ya en una realidad. Ya no es un podcast de ficción, casi se vuelve en un documental de lo que estaba ocurriendo. Aquí en México, respondiendo a la pregunta de cuál es tu blackout, por ejemplo, hay un podcast que se llama Sed, planteando cómo la Ciudad de México un día se queda sin agua y de repente 25 millones de habitantes ya no tienen agua, ¿no? Cosa que estamos muy cerca. O sea, esos son los blackouts que necesitamos estar cuidando.
Y son cosas que necesitamos también tener en la mesa. También pongo en la mesa cosas que empiezo a sacar como datos. Hay una tienda de conveniencia que se llama Mercadona, que son los supermercadeos chiquititos, o sea, micromercaditos. Y Mercadona reportó que sí, evidentemente, una de las reacciones que yo no lo logro entender es que la gente fue a comprar papel higiénico. O sea, ¿Otra vez? Lo que pasó con COVID volvió a pasar ahora con este tema. No, sobrevivencia, quiero mi papel higiénico. ¡Wow! Como wow, pues ya te quiero ver que sobrevivas. Los preppers deben estar cagados de la risa de que vuelva a pasar este comportamiento de irse por papel higiénico. O sea, estoy viendo como todos estos insights. Patrones. Sí, y por ejemplo, ellos en Mercadona tienen electrógenos, que son dispositivos que generan electricidad basados en otros combustibles. Entonces, en muchos de los Mercadonas no se quedaron sin como los hospitales, no se quedaron sin distribución. Entonces sí había alimentos que nos echaron a perder. O sea, toda la parte de fríos se conservaron. E inclusive ellos tienen su propia tecnología y sí podían aceptar pagos. Entonces era uno de los lugares que, mira, Mercadona es de los más preppers del mundo. ¡Qué moderno! ¡Qué modernos! Y en Fast Company, por ejemplo, hay un artículo escrito por Jesús Díaz, que es guionista y productor de algunos trabajos como Control Z, El futuro por deshacer, entre muchos trabajos, que la verdad es muy largo su artículo, pero es bello. Y por ejemplo, abre con una frase que un amigo le dijo, que dice: el apocalipsis empezará con vermuts y tapas. Y es como, ok. Y comencé a leerlo y es la fotografía de la humanidad es esto, ¿no? Es esta locura de, como abrimos el podcast, donde estamos encabronados, decepcionados, tristes por el trabajo. Cuando volteamos a ver a los más jóvenes que están en la universidad, nos voltean a ver con ojos de ¿y what for? O sea, ¿para qué es esto? Lo hemos conversado de John, ¿qué sentido tiene estar aquí? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? La foto. ¿Para qué sigo creyéndole al sistema que tengo que ir a la escuela si me espera un empleo de mierda saliendo? Esa parte de enojo, y de repente este evento no es global, sino un evento muy local, pero que nos pone la piel chinita a todos porque estamos cerca. Y de repente, ahora mismo, mientras hablamos, también han vuelto a señalar que la humanidad, están hablando con la OMS, porque se nos viene una pandemia riesgosa. Se están poniendo ya oigan, hablemos de la gripe aviar. Se está disparando una cepa y le acaban de decir oigan, esto puede ser ya la siguiente pandemia si no hacemos algo. Entonces sumas todos estos eventos catastróficos y dices, fuck, apaguen ya, vámonos. Es como controlar, suprimir y que les toque a otra generación hacerlo. Pero del otro lado, ves la bondad de la humanidad. Ves a los escritores salir, ves a los humanos agarrar la mano del uno del otro. Aunque sea un instante, Fer, aunque haya durado un día, o 8 horas, o 6 bajo el sol, aunque no se haya extendido más, esa humanidad está ahí. Sí, que para mí lo valioso de la reflexión es cómo hacemos que esas bondades y esa forma de expresarnos y conectarnos prevalezca fuera de un evento crítico. Eso para mí es la pregunta a resolver. Es que tiene que pasar un evento catastrófico para sacarlo, ¿no? Yo me niego a que sea eso. Yo también me niego. Y por ejemplo, por eso es que hemos estado promoviendo mucho el libro de Pausa. O cuando hablamos del libro de Brave New Work de Aaron Dignan, oigan, si hay cambios. El tema es que a la gente no le puedes sugerir, a la gente la vas a obligar cuando ya no haya otra escapatoria. Y es muy triste eso, porque están pasando años de tu vida fantásticos y tuvo que venir una desconexión eléctrica para hacer una pausa y decir, mira, ¿puedo hacer esto? ¡Fuck! Involucra. A eso nos referimos con encuentra en tu reino personal cuáles son las cosas que tienen valor. Y además, punto para mí, para la abolición de trabajo, porque nadie dijo nunca en ese momento voy a trabajar más. Al contrario, dijeron, vale, ya, buen pretexto para no trabajar. El trabajo no debería existir. Wow, es muy bueno. A ver, aquí me llegan dos emociones que probablemente discutiremos en otro punto, porque si quieres que no exista el trabajo, la mejor vía para que no exista es que reine la IA. No, esa es tu visión, que para mí es muy estrecha esa posibilidad. Yo me refiero más a algo como lo que Suresh Naidu llama los empleos eudaimónicos, y con esto voy a dejar mi comentario. ¿Qué significa? Bueno, este término proviene de la eudaimonía,
que es una perspectiva de Aristóteles sobre el florecimiento humano, estableciendo una conexión entre, por un lado, una vida plena y la participación política. Sin embargo, lo que se da cuenta Naidoo es que nos encontramos en una limitación fundamental de la democracia porque muchas personas no participamos porque estamos demasiado cansados y ocupados para participar activamente en la democracia. Entonces él dijo, mira, ya aquí está el problema 1 con el problema 2. Entonces, ¿qué pasaría si cada ciudadano recibiera un salario de medio tiempo del gobierno para dedicarlo a la participación política? En lugar de trabajar una semana completa en cualquier empleo que los mercados laborales ofrezcan, sin importar cuán carente de sentido o agotador sea, los ciudadanos podrían recibir y redistribuir una parte de su tiempo laboral hacia el trabajo político. Y ya sé, esto es una locura, pero las mejores ideas lo son. Entonces, creo que la salida fácil es, sí, que la IA se haga parte. Claro, ese es el camino fácil, pero a mí estos caminos que son más provocadores, que se meten en las entrañas del sistema, que es lo que realmente está mal, me da muchas posibilidades de imaginar. Y la idea de los empleos eudaimónicos me encanta. Bueno, pues punto para ti, porque Bill Gates en la semana dijo que la jornada de 2 días de trabajo estamos a menos de una década de llegar a ello. Las buenas noticias. Hay una mujer que admiramos, ustedes ya la escucharon una vez en este podcast hace no mucho. Se llama Eugenia Martí. Y ella ha venido publicando su experiencia de vida a través de su LinkedIn. Búsquelo, Eugenia Martí Torro ella. Y puso evidentemente, escribió cuál fue su experiencia, porque ella está en Barcelona y es parte del Barcelona Creativity and Design Foundation, que ya hablamos aquí también en unos 4 o 5 episodios. Y todo lo que escribe Eugenia es maravilloso. Le pedí a Eugenia que con su catalán increíble que tiene, nos pudiera con su voz, pero no en catalán porque aquí solo hablamos español en este podcast. Solo castellano. Por castellano. Nos pudiera leer lo que escribió en su LinkedIn, lo cual me pareció sensacional. Y es una fotografía increíble de lo que ocurrió desde el punto de vista positivo en este blackout. Las dejamos con Eugenia Martí. Parece que la vida nos vuelve a poner en la cuerda floja. La sociedad del siglo XXI, esta sociedad que dice haber alcanzado los mayores avances tecnológicos de la historia, esta sociedad automatizada, con humanoides capaces de simular muchas tareas propias del ser humano, es más frágil que nunca. El Gran Apagón, nombre que bien puede ser el título de una película en la que se narrarían los hechos acontecidos en la península ibérica un día del mes de abril cualquiera, mostraría un caso aislado de la vulnerabilidad de una sociedad cada vez más dependiente de factores como la energía, en la que ante una pérdida fortuita de esta, desencadenaría un caos generalizado, paralizando gran parte de la actividad humana. Un hecho aislado que, salvando afortunadamente las distancias, a muchos nos evocaría al desconcierto vivido durante las primeras horas de aquella pandemia mundial de hace 5 años, que contuvo a toda la humanidad encerrada en sus casas durante casi 2 meses, alterando la rutina y la vida diaria. Ayer, con el Gran Apagón, afortunadamente situación nada comparable, ni por dimensiones, ni por impacto global, se volvió a sembrar el caos. Pero también hoy, el día después, ya con el restablecimiento del suministro eléctrico en la mayoría de los casos, y sin entrar a analizar las repercusiones y la gravedad del asunto, donde correrán ríos de tinta, en cierto modo, volvemos a vislumbrar brotes verdes de aquello que como sociedad y como humanos nos define. Somos seres sociales. Ante momentos de fragilidad y vulnerabilidad, aflora la solidaridad, la socialización, el contacto con los nuestros, con aquella visita de carne y hueso para preguntar, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Ante la desconexión forzosa, reconectamos con lo que de verdad importa, con los demás y con nosotros mismos. No nos olvidemos, si perdemos aquello más intrínseco que tenemos, tal vez alcanzaremos ser la sociedad más avanzada de la historia tecnológicamente hablando, pero francamente no sé si la más avanzada y evolucionada en valores. Suscríbete ahora a la versión extendida de Creative Talks Podcast. disponible en exclusiva a través de Patreon, y recibe contenidos adicionales como el podcast del creador, Magazine Review, Bookshake, Traficante de Ideas y ofertas exclusivas de Black School y Blackbot. Estos son los beneficios exclusivos de ser Patreon. Suscríbete ya. Creative Talks Podcast.
John, y hablando de trabajo, esta semana te conseguiste un nuevo trabajo. Brutal. Ese fue una... A ver, partamos de algo. Ya terminamos de ver todo Black Mirror. Lo habíamos dejado como algo secundario para explorar otros contenidos. Por 2 razones. Ya no nos sorprende nada de Black Mirror. Son cosas que vemos que ya se están moviendo a un status quo del pensamiento catastrofista distópico de la ficción, lo cual... es fácil llegar a él, como lo que yo dije, la IA va a dominar, es así. Y por eso lo dejamos en secundario. Eso no quita que de repente tenga otros matices interesantes. Hay un episodio, que es el episodio 4, el capítulo 4, que se llama Plaything, que es una continuación de Bandersnatch. Bandersnatch fue en la temporada pasada el episodio más disruptivo de la propuesta Black Mirror, y para los que lo recuerdan, era un episodio donde tú podías tomar decisiones y alterabas el flujo de la historia. Era como un librito de Elige tu propia aventura. Y que ya analizamos en este podcast también, hace mucho tiempo. Es una continuación de Bandersnatch, y ahora se llama Plaything, y lo que ocurre, y no te lo quiero romper, o sea, si no lo has visto, velo a ver, si ya lo has visto ya me vas a entender. Hay un videojuego que es como la parte central de la historia, y hay unos pequeños personajes del videojuego que se llama Tronglets, o tropeles en español. El nombre está horrible, ¿no? Los tropeles. Pero evidentemente cuando vi la historia, para mí a nivel personal, es la historia que más me gustó de esta temporada. A mí vibré con ella totalmente, porque además era esta continuidad de Bandersnatch. Pero yo en mi cabeza decía, güey, que yo quiero jugar estos malditos tropeles. Así que evidentemente me puse a buscar a alguien, porque dije, seguro hay un hacker que ya lo replicó, te deja jugar 10 segundos. Y no, resulta que los mismos de Black Mirror, al mismo tiempo, ellos ya habían lanzado el videojuego del cual tú ves en el episodio. Y entonces el estudio de Night School, que le pertenece a Netflix, y que ya saben que Netflix ya lleva varios años haciendo esta conversión de contenidos, claro, como las series que vemos, pero también tienen un departamento de videojuegos, pues desarrollaron a los tropeles. Y hoy puedes descargar, si tienes una cuenta de Netflix, puedes descargar el juego y jugamos. Evidentemente, después de que lo descargué, Fernando fue, no juegues, no. Porque a lo largo de la historia de Black Mirror te vas a contar por qué tú no deberías estar jugando con los tropeles. Sin embargo, lo jugamos. Y en la tarde de ayer, la tarde de antier, dedicamos como 3 horas de nuestra vida. Sí, ¿verdad? Bueno, como 3 horas. Juntos, o sea, lo que hice es descargarla en el iPad y nos fuimos a la sala. Y desde el minuto 0, segundo 0, empezamos a jugar con los tropeles. Y es una historia súper interesante de cómo van tomando conciencia y van aprendiendo de ti y las decisiones que tienes. Si eres un cabrón que los mata o alguien que los cuida y ellos te hacen preguntas. Y el videojuego está diseñado, hay todo un storytelling adentro del juego. No lo hemos terminado porque esto requiere muchas horas y no se las pensamos dar. Pero cada salto evolutivo que vas a dar con esta sociedad de tropeles te van cuestionando todo esto que venimos hablando del podcast, de productividad, de explotación, de transformar materia para la economía que están desarrollando los tropeles. Y en todo sentido, toda la economía, todos los humanos somos tropeles. Al final del día es como un espejo. Wow, Fer, cuando jugamos ese juego, ¿qué se te vino a la mente cuando estuviste jugando con los tropeles? Primero me pregunté si era necesario ingerir LSD para jugarlo mejor. Fuck, no lo había pensado, pero supongo que en algún estado alterado eso te vuelve loco. Bueno, y lo digo por evidentemente lo que ocurre en el episodio. Pero más allá de eso, ya hablando en serio, es bien interesante cuando estás jugando y el tipo de preguntas que se detonan, porque al final del día lo que a mí realmente me pareció divertido es que Johnny y yo, aunque no lo parezca o sí lo parezca, no sé, tenemos conceptos bien diferentes de muchas cosas. Y en otros tantos evidentemente coincidimos, pero hay otras cosas que pensamos totalmente distinto. Entonces, mientras los muñequitos, estos tropeles, iban haciendo preguntas, pues yo decía, no, dile esto. Y yo, no, pero es que si le digo esto, si van a volver malos y no sé qué. Entonces, sí, como que era muy divertido cómo nos ponía como en juicio las decisiones que tomábamos, ¿no? Y por otro lado, ya como que sobrepensándolo más, me parece un ejercicio brutal de darse cuenta
qué pasa cuando una pequeña sociedad comienza a desarrollarse, a industrializarse, a crecer, el tipo de decisiones que tienes que tomar, que ya lo han mostrado otros juegos, pero claro, esto al estar ligado con la historia del episodio de Black Mirror, pues evidentemente cobra mucho más sentido y te hace como jugar y pensar. Y lo que más me gusta cuando pasan este tipo de juegos o este tipo de cosas es ver las reflexiones o cuestionamientos que la gente hace. Por ejemplo, en TikTok yo encontré algunas reseñas breves, porque TikTok, de qué les había dejado como el aprendizaje, ¿no? Y cosas bien profundas, y yo así de wow, o sea. Sí, es que las preguntas son complejas. Por ejemplo, un momento, eso sí, perdón por el spoiler, dentro del juego, no de la historia de Black Mirror. Una de las preguntas que te hace un tropel es que se descubre que hay otro muerto. Y entonces él te dice, oye, tengo una pregunta para ti. ¿Qué significa la muerte? Y en ese ay, güey, ¿qué le voy a contestar? Porque esa respuesta que le das, él lo toma como dato. Ah, entonces la muerte significa X cosa. Y tú, ay, cabrón. Y me imagino, no sé, la primera vez que tu hijo, ¿no? Te dice, oye, papá, ¿qué es esto? Y dices, güey, una respuesta superficial puede cambiar para siempre su concepción e interacción sobre ese tema. Entonces yo con esta responsabilidad decía, no, espérate, la muerte no es dinero, güey. O sea, porque entonces se va a decir, entonces, porque hay una parte donde te sugieren que si ellos mueren, va a ser más rápido llegar un salto o resolver un problema que tienen que resolver. Y yo evidentemente les digo, no, la vida es importante. Entonces toman el dato como, ok, aprendizaje, porque te lo dejan saber, de aprendizaje, la vida es importante, ¿no? Y es como, uf, ¿no? O sea, y yo no, dile que hay otra cosa. Pareciera que es un juego superficial, pero no lo es muy profundo. Si te la tomas en serio, claramente. Claramente tú y yo lo tomamos muy en serio. El tema es que te quita demasiado tiempo. Y si yo, o al menos yo, hoy tener un Tamagotchi era como, no quiero, me va a quitar tiempo. Acá traes cientos de miles de Tamagotchis diciéndote cosas. Entonces, yo sí creo que sí lo tendrías que descargar. O sea, descárguenlo los que tengan una cuenta. Como para experimentarlo, sí. Está padre. Llévense unas 3 horitas, resérvense 3 horitas, porque además van a pasar como el agua. O sea, de repente es como de, ¿cómo pasó tanto tiempo? Por favor, no se enganchen, porque el juego te va a hiperenganchar. Pero la foto que quiero tomar es esta. Hace 9 años, en el FBS, Fer, cuando hablamos del futuro del entretenimiento, mostrábamos un modelo de narrativa donde todos los medios estaban conectados. Y por fin ha llegado el caso. O sea, hemos llegado 9 años después de esa vez que mostramos el modelo, alguien que lo está ejecutando. Si lo piensan bien, es un contenido multimedia que sale en una plataforma de streaming, pero a su vez se manifiesta ahora en un videojuego, pero a su vez tiene un soundtrack, pero a su vez tiene un ecosistema de medios conectados. El entretenimiento se ha convertido en eso. O sea, los que solo se dedicaban a una cosa, el cine, la televisión, a escribir, a hacer música, pues de repente es como, está equivocado. Hoy todo está conectado en un ecosistema. Todo. In 1994, Colin Whitman cancelled the long-awaited Thronglets. I know it's tough for people to hear he destroyed one of his games. All the discs, everything. I never got a chance to play Thronglets. He just had this grand vision. You hatch one. You'll nurture and you'll care for it until it replicates life itself. He wanted the little yellow gerbil things to be able to learn. Listen, they're talking to you. Si este podcast te ha gustado, recomiéndanos, déjanos un like, un comentario o suscríbete a Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Fer, ha corrido el tiempo a una velocidad brutal y quiero hacer algo que solemos hacer muy de vez en cuando, pero creo que la ocasión lo amerita. Hace 2 semanas sabía que había un nuevo video musical de OK Go.
Yo no soy fan de OK Go, o sea, su música no me representa nada. Es más, si hoy me dices una canción de OK Go, no se me viene ninguna a la mente, pero sí sé, y eso siempre lo he hecho, cada vez que OK Go lanza un nuevo track, corro a verlo porque siempre son obras magistrales en la narrativa del video y hacen cosas bestiales, en serio, brutales. Y más, porque te acuerdas cuando entrevistamos a Miguel Espada, ya lo tuvimos en Create Talks Podcast, Miguel Espada está detrás, fue quien codirigió junto con Damián Kulash y Aaron Duffy el video que están a punto de ver. Yo no lo he visto, así que hagan este ejercicio con nosotros. Si estás manejando, no nos hagas caso, pero si tienes una computadora de frente o tu teléfono o tu tablet, hazlo con nosotros. Ve y abre ahora mismo YouTube, corre, dentro de YouTube busca OK, así como escribes OK Go, y la canción se llama Love, amor, OK Go, Love. Ok, ponle pausa, no lo veas, lo vamos a ver al mismo tiempo. Así que lo vemos junto, Fer, porque yo no lo he visto, lo voy a ver contigo. Así que en este momento Fernanda Rocha lo va a poner en pantalla completa para verlo. Y lo que vamos a hacer es reaccionar a él. Así que ponle el audio para que lo podamos escuchar tú y yo. Súbele. Vemos robótica y espejos. Algo que hace OK Go es que siempre juega con la perspectiva. Suena bien. ¡Wow! Espejos. Los espejos y el infinito, Fer. Nada, si hace algo que Go todo el tiempo es que se divierte brutal. Es como un caleidoscopio. 100% caleidoscópico. Wow. Esa sustitución por medio de reflejo me encanta. El reflejo del reflejo del reflejo. Wow.
Wow, además, love en un momento donde se requiere muchísimo. Fernanda Rocha, acabamos de ver ahora mismo y viéndolo junto contigo en este podcast, este video de OK Go. Cuéntame. Debo confesar que cuando aparecieron los brazos robóticos, no sé, como que mi mente dijo, ok, algo va a pasar, ¿no? Y ya después cuando me di cuenta que durante todo el video los usan para lo mismo, como que mi expectativa descendió un poco. O sea, no sé, como que digo, pues en mi mente, ¿no? Pienso, eso lo hubiera podido hacer un humano moviendo sus manitas. O sea, como que no encontré el propósito de que fueran brazos robóticos, pero ya después al final cuando salen otros brazos robóticos más grandes, claro, me quedó claro que eso, un ser humano cargándolo, a lo mejor iba a estar muy pesado para sincronizarse y todo, ¿no? Como que dije, ok, entiendo. Ahora, este aspecto caleidoscópico, como que estaba padre ver como sus reflejos, pero creo que las partes que más me gustaron es cuando usan el efecto del reflejo para transformar la realidad del video. Esa fue mi parte favorita. O sea, como que lo del caleidoscopio dije, bueno, está divertido, pero como que normal. Pero cuando usaron los espejitos para mostrarte otros rostros o otras cosas de esa habitación en la que están, que además se ve que está preciosa, estuvo divertido. O sea, como que dices, va. Sí, es OK Go, ¿no? Miguel Espada, en una entrevista de las muchas que ha dicho lo siguiente. Los espejos los usa como metáfora. La idea principal del video era usar espejos para crear diferentes efectos visuales. El concepto giraba en torno a la multiplicación de reflejos como metáfora del amor, donde los reflejos infinitos ilustran el amor que uno siente por la familia y los hijos. Bueno, al final, no sé, como que el arte es interpretativo, ¿no? O sea, yo no sentí ese aspecto familiar, porque al final siempre salían 4 hombres, o sea, no sé eso. Claro, hicieron falta niños. Sí, o sea, cuando como que no hay niños, o sea, no se veía un aspecto familiar. Yo más bien love lo entendí incluso como self-love, como un amor propio, como una autoestima, porque al final eran tus propios reflejos multiplicados. Yo lo entendí así, pero bueno. Yo también, fíjate que también yo sentí que, o sea, si no lo leo ahorita con lo que dijo Miguel, nunca lo hubiera relacionado a la familia. Más bien sí, era más como un tema de autoamor, que además compartes y se multiplica. Era como algo así. Ahora, me queda muy claro que todo el uso de robótica colaborativa exacta no lo hubiera logrado. Sí, a eso voy, como que ya después me di cuenta que la sincronización que se necesitaba, bueno, que es que no sé, como que he visto demasiado Lady Gaga esta semana. Entonces como que dijo, ¿sabes? Lo veo y he visto a seres humanos sincronizarse así, entonces no sé, me causa todavía un poco de conflicto. Él habla de matemáticas utilizada en este lugar, evidentemente por la parte coreográfica entre humanos y máquinas. Así que el equipo desarrolló un sistema de control de 2 capas basada primero en un controlador Python que ejecuta 30 hilos, uno por robot, y una capa de Open Frameworks que orquesta todas las animaciones. Grabaron a 78 BPMs, pero evidentemente en animaciones casi todas se ejecutan entre 30, 50, algunas en 100, pero ellos grabaron en 78 para poder lograr la combinación técnica y la visión creativa en todo lo que hicieron. Entonces, OK Go, nuevo video, la verdad es que está interesante, y el reto de verlos juntos y ver cómo de manera colaborativa la robótica y la creatividad pueden provocar cosas interesantes. Creo que OK Go siempre ha puesto un statement con lo que hay en recursos creativos para utilizar, contando una narrativa. Y con esto llegamos al fin de Creative Talks Podcast. Fernanda Rocha. Un placer trabajar para ustedes el día de hoy. Sí, porque somos sus fieles trabajadores, ¿eh? Estamos aquí cada semana. Cuando no estamos en unas semanas porque estamos de alguna manera en un lugar físico moviéndonos donde no se pudo, pero hemos fallado muy pocas veces en esta relación de trabajo. Que esa relación de trabajo, nuestros Patreons son los que realmente son los que ponen el látigo. En cuanto falta algo, un contenido, ahí estamos todo el tiempo. Así que les agradecemos a todos los que están en esta edición, y si se quieren convertir en Patreons,
todavía pueden ser muchísimo más sólidos en su ejecución laboral con nosotros. En su ejecución de patronazgo, más bien. Pues ya está. Gracias por estar acá. Nos vemos en el futuro. Gracias por escuchar Creative Talks Podcast. el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black, Fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó